Iglesia de Cristo, dice el Salvador, te he llamado para ser la luz. Siempre inunda al mundo con tu resplandor. Cuéntales la historia de la cruz. Cuéntales la historia del bendito Cristo, que a los pecadores compasivos ve. Diles que en el Gólgota Dios ha provisto salvación eterna por la fe. El gemido escucha de la humanidad, que perdida vaga sin Jesús. Dile que el Señor da plena libertad. Cuéntales la historia de la cruz. Cuéntales la historia del bendito Cristo, que a los pecadores compasivo ve. Diles que en el Gólgota Dios ha provisto salvación eterna por la fe. ¿A quién enviaremos y quién nos irá? Como lo hizo Cristo en Emaús. ¿Quién el alma triste hoy consolará? Cuéntales la historia de la cruz. Cuéntales la historia del bendito Cristo, que a los pecadores compasivo ve. Diles que en el Gólgota Dios ha provisto salvación eterna por la fe. Ve las multitudes que rabundas van, diles del amor de mi Jesús. Piensa en los millares que muriendo están. Cuéntales la historia de la cruz. Cuéntales la historia del bendito Cristo, que a los pecadores compasivo ve. Diles que en el Gólgota Dios ha provisto salvación eterna por la fe. Diles que en el Gólgota Dios ha provisto salvación eterna por la fe. Alguien proveyó de esa salvación tan grande. La ley no pudo, los estatutos antiguos no pudieron. El único que pudo fue aquel que fue enviado a este mundo para salvar lo que se había perdido. ¿Y quién se perdió? Sino la humanidad. Nosotros nos perdimos, pero vino alguien para darnos vida y salvación. En esta hora para mí es un alto honor poderles dar a conocer la bendita palabra que está escrita en la Biblia. Palabra de Dios es esta. Allá en el libro del profeta Isaías, en su capítulo 53, del 1 al 5, y dice la Sagrada Escritura de la siguiente manera: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más en atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. A esta reflexión bíblica le he puesto como título: Les contemos la historia. Yo creo que es el mejor tiempo que debemos aprovechar como iglesia, de contarles la historia a aquellos que aún no conocen quién fue el Hijo del Dios viviente. Fecha de escritura: entre el año 745 y el 680 antes de Cristo. Lugar de escritura: probablemente Jerusalén. Autor: Isaías. Consideremos la introducción
Y la introducción dice de la siguiente manera: contemos la historia a los vecinos, los que están cerca de nosotros, les hablemos del amor de Jesucristo. ¿Cuándo? Ahora, hoy tenemos el tiempo disponible para darles a conocer la bendita palabra del Señor. Les contemos la historia a los familiares queridos. Yo tengo familiares que aún todavía no han querido reconocer al Cristo victorioso. Viven metidos en sus vicios, en la droga, en el alcoholismo, en la prostitución, en la pornografía. Ellos necesitan de Dios. Les contemos la historia a la señora del mercado, aquella que nos dice: marchante, aquí hay esto, aquí hay lo otro. Le contemos a ella la historia, le evangelicemos, sí, la discipulemos. Cristo es el único que puede darnos palabra y palabras de vida eterna. Le contemos la historia al taxista. Él necesita escuchar la bendita palabra del Señor. ¿Quiénes somos los responsables? La iglesia del Señor. Somos nosotros los que debemos contar esta bendita historia, mis amados hermanos, amigos que me escuchan, familiares queridos, vecinos. Dice el profeta Isaías en su capítulo 53, versículo 5: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por nosotros él fue herido. Hermanos, yo quiero decirles que sus propios conciudadanos lo mataron. San Juan capítulo 1, versículo 11, dice la palabra: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Los suyos, ellos lo masacraron, lo torturaron, sí, cargó una cruz que a él no le correspondía, fue despreciado de una manera tan tremenda, fue llevado allá al monte de la calavera para ser azotado. Mis amados, nuestra responsabilidad es darles a conocer el Evangelio a aquellos que ignoran que Cristo vino a este mundo para salvar a los pecadores, dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. El himnólogo dice: diles que en el Gólgota Dios ha provisto salvación eterna por la fe. ¿Quién da la fe? No es producida por el cristiano, por el hermano, por el pastor, no. La fe nos la da Dios, claro. Yo quiero patentizarles en estos tiempos. Yo alabo a Dios por la iglesia que me vio nacer y por eso quiero hablar un poco de ella. Las estadísticas del año pasado, 2023, nada más en la iglesia del Nazareno, hablo a nivel global, somos nada menos que 2.652.752 miembros en plena comunión. Iglesias a nivel global somos 30.610 iglesias locales. Por la gracia de Dios estamos en 164 áreas, pero estamos casi en 200 países. La gloria sea para el Señor. Sí, hemos trabajado. Y sí, quiero decirles, pero no por eso tenemos que confiarnos. No nos confiemos, porque hay mucha gente, el himnólogo lo expresa, millares y millares, millones y millones de gente que no conocen al Salvador del mundo, quien nos propone un cielo nuevo y una tierra nueva.
A Él tenemos que darle la gloria y la honra que solamente Él se merece. Tenemos una encomienda bíblica para nosotros que somos la iglesia del Señor. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, dice su palabra: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mis amados hermanos, hay privilegios. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay privilegios, pero también hay responsabilidad. Tenemos, y si somos escogidos por la mano del Todopoderoso, tenemos que dar a conocer la bendita palabra a aquellos que muriendo están. ¿Cuánta gente no quiere saber nada del santo evangelio? En Mateo 28, versículos 19 al 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, está enseñándoles que guarden todas las cosas, y he aquí, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No dejemos de evangelizar, no dejemos de discipular. Nosotros, en carácter de iglesia, somos los responsables de dar a conocer este bendito evangelio. Recuerdo que en la década de los 60, 70, 80, la iglesia evangelizaba, la iglesia discipulaba. Hoy día, la verdad es que yo no sé qué estrategias están usando como iglesia. Yo no sé, pero yo sí tengo estrategias de acuerdo a aquel plan divino que escribieron el doctor Radi y Luis Vasos. Yo puedo recordar, el hermano Leonel de León nos vino y nos trajo esa parte tan fundamental de que oremos 3 meses por 10 personas, ¿sí? Y luego venían las mini campañas evangelísticas. Sí, habían personas que reconocían al Señor. ¿Por qué? Porque se oró antes, y orar antes es pedir y rogar a Dios que el Espíritu Santo vaya y los toque. La gloria sea para el Señor. Sí, reconocían al Señor, venían las almas aceptando el perdón de sus pecados. Yo recuerdo muchas campañas evangelísticas. Sí, las mini campañas decían, ahí estaba yo para predicar la palabra. Pero después de predicarles y después que aceptaban el santo evangelio, venía el discipulado. Ah, cuán importante es que nosotros reconozcamos a ese Cristo victorioso y veamos las multitudes que rabundas van, que no conocen el santo evangelio. Veamos la bendita palabra allá en los Hechos, capítulo 1, versículos 6 al 8. Hermana Ruti Nieto, ¿qué nos dice la palabra? Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, somos testigos del poder de Dios. Por ende, dicen los expertos que empecemos con Jerusalén, y le llaman ellos que Jerusalén es nuestra familia. Los que estamos en casa, les compartamos la palabra. Dice que todo Judea, ellos son los vecinos,
les llevemos la palabra también a ellos. 3. Luego, Samaria, los pueblos, las rancherías, las colonias, pueblos circunvecinos, les llevamos las palabras y hasta lo último de la tierra. ¿Quiénes son ellos? Llevar la palabra a las naciones como Senegal, África, la ventana 1040, donde no quieren nada con el evangelio, Haití, Turquía, Corea, etcétera, etcétera. Llevar el evangelio a las naciones. Allá van nuestros misioneros, allá van ellos. Decía una hermana de MNI, Misiones Nazarenas Internacionales, de la iglesia local, decía ella, donde van nuestros pasos, que no podemos llegar hasta las naciones, pero van nuestros pesos, decía ella, van nuestros pesos. Por eso levantamos, ¿verdad? En diciembre levantamos la ofrenda del FEM, Fondo de Evangelismo, ¿verdad? Fondo de Evangelismo Mundial. Levantamos esa ofrenda para llevársela a los misioneros y ellos tienen que ser bendecidos con esta bendita ofrenda. Prediquemos la palabra, discipulemos a aquellos que han aceptado el perdón de sus pecados. Esta es la palabra de ahora. Dios les bendiga y les guarde. Oremos. Poderoso Dios, mueve tu iglesia, muévenos, oh Dios, para llevar la palabra a aquellos que no conocen el mensaje de salvación. Salva, oh Señor, a esas almas perdidas. Redargúyelos de pecado, de justicia y de juicio. Gracias, bendice tu iglesia. Te la depositamos en tus manos para un buen movimiento espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Dios les bendiga. Muchas gracias, mis amados.